A continuación vamos a presentar a Catherine Riquelme Recabal. Catherine es graduada de Magíster en Educación, mención Currículum y Evaluación, correspondiente al Departamento de Educación de la Facultad de Humanidades de esta Casa de Estudios. Nos presenta hoy procesos de retroalimentación para evaluar formativamente en el aula y mejorar los aprendizajes en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Adelante, Catherine. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Katherine, les voy a realizar mi presentación, voy a compartir pantalla antes que todo. Ya, primero que todo, ¿se ve, cierto? Sí, se ve. Ya, perfecto. Ya, les cuento de que este trabajo lo realicé para optar al grado de Magíster en Educación en la USACH. ¿Ya? Aquí mi profesor guía fue Daniel Ríos Muñoz, ya del Departamento de Educación, y consiste principalmente en cómo evaluar formativamente en el aula, ya en la asignatura de Historia, Ciencias Sociales y Geografía, a partir de la estrategia de la retroalimentación. ¿Ya? Esto ocurrió en el año 2021, ¿ya? Y el día de hoy se los voy a presentar a ustedes. Bueno, contarles primero que todo que este proyecto de innovación busca detectar problemas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya la naturaleza de esta innovación es que es un proyecto que surgió a partir de un contexto particular en un colegio de Pudahuel, particular sancionado, ya científico humanista, en la clase de historia de primero medio. ¿Ya? Se diagnosticó un problema a partir del proceso, ya una situación que se daba en el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas, y a partir de hecho a partir de eso, disculpen, se diseñó e implementó y luego monitoreó digamos, un proyecto para mejorar esos aprendizajes o mejorar los aprendizajes de estudiantes de primero medio. Bueno, la experiencia, ¿cierto? Como ya les he mencionado, da cuenta de que hay una necesidad de mejorar el diálogo dentro de la sala de clase. Ahí voy a explicar más adelante el por qué. Y la base teórica digamos, de esto es la necesidad de retroalimentación formativa. Ya, o sea, mejor dicho, utilizar la retroalimentación como parte de la evaluación formativa a partir de una idea de la enseñanza y aprendizaje desde un modelo que sea holístico. Bueno, en términos más públicos, ya la realidad externa, ya existen, dentro de la realidad externa existen diferentes políticas públicas que nos permiten indagar un poco más de qué trata esto de la retroalimentación. Ya sabemos que el decreto 511, el decreto 102, el decreto 83 se hacen cargo, al igual como el marco de la buena enseñanza, sobre todo el actual, la última actualización, se hacen cargo de la necesidad de hacerse cargo del proceso de aprendizaje y enseñanza antes que solamente del resultado, ¿ya? Y la actualización del 2021 del marco de la buena enseñanza nos lleva además a hacernos cargo de elementos que son culturales, ¿ya? Esos elementos no estaban presentes cuando se aplicó este proyecto, ¿ya? Yo ahora lo puse, digamos, para actualizar, digamos, la presentación. El contexto geográfico ya se los mencioné, la comuna de Pudahuel, el sector poniente de la región metropolitana, ¿ya? Respecto al marco de la buena enseñanza, ya sabemos que nos entrega, ¿cierto? Esta, digamos, información sobre cómo llevar a cabo un proceso de aprendizaje y enseñanza enfocado en el proceso, ya con preguntas clave, ¿cierto? En cada parte del proceso, en el inicio, el desarrollo y final. Y también tenemos el decreto 67 que surge a partir del 2018 y que de alguna manera obliga ya a hacerse cargo de la evaluación formativa en la sala de clase. ¿Ya? Esto va a ser un giro de paradigma. ¿Por qué? Porque ahora el foco, como ustedes ya lo han mencionado en ponencias anteriores, se va a enfocar principalmente en el proceso de aprendizaje, es decir, en el aprendizaje. Aunque es importante señalar de que quizás también hace falta hacerse cargo de lo que le pasa a los profesores dentro de la sala de clases, ¿cierto? Del bienestar docente. Sin embargo, digamos, se ha avanzado hacia el aprendizaje, ya no solamente a los resultados. Ahora, para que esto ocurra, ya necesitamos del diálogo, ya eso es lo que coloca, ese es el énfasis que hace este decreto.
ya no lo expresa de manera, digamos, de manera más concreta, pero sí se habla de la retroalimentación. ¿Y qué es la retroalimentación? Es dialogar tanto con el proceso, con el contexto y con las evidencias que se dan dentro del proceso de aprendizaje, con tal de generar una sincronía entre el estudiante y el profesor o la profesora, ¿ya? Sobre todo en casos que son más difíciles, donde, por ejemplo, existen necesidades neurodivergentes o incluso culturales, como pasa más en la actualidad debido a las grandes olas migratorias que hemos vivido ya en estos últimos tiempos. Bueno, contarles un poco de la historia de este colegio. Es un colegio que por lo general ha obtenido en CIMSE ya una media baja, ya o media, tanto en básica como en educación secundaria. Es un colegio que también cambió de nombre dentro del periodo en donde yo estuve trabajando en ese lugar. Ya pasó de, por ejemplo, antes eran los Boston College, actualmente ese colegio se llama Lincoln College, y tiene un nivel socioeconómico medio bajo. Ya, sus sellos principalmente son el deporte, el medio ambiente y la excelencia académica. Bueno, vamos al proyecto en sí. Se partió, bueno, desde la intuición surge esto como de la necesidad de mejorar los procesos de retroalimentación ya a partir de fortalecer la evaluación formativa. Ya, sin embargo, una vez que se empiezan a realizar diferentes actividades para detectar de manera más fundamentada lo que se estaba como lo que estaba como en la tincada, en otras palabras, se realizó un FODA. Ya este FODA consistió principalmente, como ustedes ya la mayoría debe conocer, en identificar cuáles son las amenazas, las oportunidades, debilidades y fortalezas que tienen los profesores que trabajan en esta clase, en las clases de primero medio. Este FODA no se hizo solamente con las profesoras de historia, sino que se hizo en general con los profesores de esa, digamos, de ese nivel. Dentro de las amenazas surge esto de que hay políticas públicas que entran en vigencia y que no siempre van de la mano con la actualización de los profesores y las profesoras. Ya, sin embargo, el decreto 67 se ve como una oportunidad para mejorar precisamente lo que ocurre en la sala de clase, siendo la debilidad, cierto, que se identifica como la falta de comunicación y los procesos de retroalimentación. Ya, entonces no estábamos tan lejos de lo que estaba pasando en la realidad cuando nos dimos cuenta de este problema. Una de las grandes fortalezas que habían en ese momento era el buen clima escolar, ¿ya? Eh, ¿Para qué se usaba principalmente la retroalimentación? Porque preguntamos acerca de ello. Y se señaló que principalmente para corregir y verificar, ya en algunos casos, en casos particulares, para analizar el progreso y corregir ya los errores. También se utilizaba, por ejemplo, para preguntar cuando habían dudas. Se utilizaba principalmente en el desarrollo y al final de la clase, con el fin de corregir errores, ¿ya? Eh, y a partir de esto es que surge esta necesidad de actualizarse, porque la retroalimentación que aparece en el decreto 67 va más allá de la pura corrección, ¿ya? O de la verificación, que normalmente se realiza o al final de un proceso o se realiza después de alguna prueba, por ejemplo, de alguna prueba de aprendizaje para verificar resultados o verificar digamos, los objetivos de aprendizaje. En ese caso, también sabemos que la regulación interna y externa muchas veces es insuficiente para hacerse cargo, digamos, de toda esta exigencia que existen en torno a los profesores y a las profesoras. Y en este trabajo nos enfocamos principalmente en las oportunidades, obviamente, y en la necesidad de actualización. Es decir, nos enfocamos a realizar actividades de retroalimentación con los niños y las niñas, pero antes que eso, actualizando a las profesoras que estaban a cargo, en este caso, de la asignatura. Eh, bueno, ¿para qué? Para no solamente utilizar retroalimentación en términos lineales, sino que darle una perspectiva más dialógica, más circular, ¿ya? Y colocar el error ya como parte del proceso de aprendizaje, no solamente para verificar si algo se aprendió o no, sino que utilizarlo como digamos, como una base para para lo que viene después, para el desarrollo próximo, en otras palabras, ¿ya? También se identificó digamos, en segundo lugar, se identificó que se carece de registros de procesos de evaluación formativa. Claro, como hay necesidad de actualizarse, el tema de la evidencia era algo también de lo que se carecía.
Bueno, también se realizó una encuesta a los y las estudiantes de primero medio y la verdad es que cuando se les preguntó, por ejemplo, yo aquí me voy a enfocar solamente en algunas respuestas, cuando se les preguntó para qué, por ejemplo, cuáles son sus experiencias evaluativas o cómo son sus experiencias evaluativas y cuáles destacaban más, ya señalan de que lo que más les permite aprender son las conversaciones que tienen con las profesoras, que eso mejora su rendimiento escolar en general, ¿ya? Sin embargo, cuando se les pregunta para qué se utiliza la retroalimentación dentro de sus clases, ellos señalan, o mejor dicho, el diálogo, porque a ellos se les hablaba directamente de diálogo, ellos señalan que es principalmente al final de cualquier proceso, al final digamos al final del semestre, para el proceso de calificación o para corregir y en algunos casos para motivar, ¿ya? Aquí nos vamos a enfocar en la motivación. Entonces, el problema, de manera definitiva, es que hay escasez de proceso de retroalimentación como parte de la evaluación formativa, que permita fortalecer los aprendizajes en el contexto de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales con estudiantes de primero medio. Aquí el objetivo general surge a partir de fortalecer precisamente la evaluación formativa, porque ya sabemos que hay evaluación, ya sabemos que hay retroalimentación en la parte final de cualquier proceso, en los resultados, por ejemplo. Y eso igual se puede cuestionar si es efectivamente retroalimentación, porque se supone que la retroalimentación permite mejorar el aprendizaje. Pero acá nos vamos a enfocar en el proceso, por lo tanto en la evaluación formativa, a partir de la estrategia de la retroalimentación. Por eso nuestro objetivo general va a ser el de fortalecer el proceso de retroalimentación como parte de la evaluación formativa para mejorar y evidenciar los aprendizajes en la asignatura de historia. Dentro del objetivo específico, ya primero se diseñó un plan o sea, la idea era diseñar un plan de acción de evaluación formativa para fortalecer las prácticas de retroalimentación, aplicarlas a la realidad de los primeros medios, primero aplicarlas con las docentes que estaban a cargo para de ese modo socializar la información, aprender a hacerlo de manera eficiente, efectiva, y luego aplicarlo en las clases, o sea, que cada docente lo aplicara en las clases. También implementar instrumentos que promovieran la retroalimentación en diferentes actividades evaluativas, eh, tanto formativas como sumativas, y monitorear los procesos ya de evaluación formativa con relación a la retroalimentación y su impacto en el aprendizaje. Para finalmente, ¿cierto?, generar un proceso metacognitivo, analizar en este caso, o evaluar, mejor dicho, los resultados de la implementación y monitorearlos ya con relación a los alcances dentro del aprendizaje. Contarles de que la retroalimentación, dentro de estos procesos de retroalimentación o dentro de la propuesta que se realizó, el error va a ser fundamental, ya que vamos a ver como una oportunidad de aprendizaje para lo y la estudiante, para que estos no solamente tomen conocimiento de aquello que han logrado, sino que también aquellos que tienen que mejorar, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar este concepto que aparece dentro del decreto 67, que habla de la retroalimentación permanente, ya que no solamente consiste en que haya una transposición didáctica de lo que se va a enseñar y retroalimentar o verificar y también mejorar esa misma transposición por medio del ajuste de la planificación, por ejemplo, sino que también esta retroalimentación sea permanente dentro del proceso, permita monitorear, retroalimentar, evaluar, para finalmente, ¿cierto?, retroalimentar los resultados, ¿ya? Pero esto no consiste en enfocarse en los resultados, sino más bien consiste en generar una retroalimentación que esté durante todo el proceso, ya que dé cuenta de por qué los resultados fueron como fueron, y no solamente sea la verificación de algo, ¿ya? Eh, entonces, con el fin de aprender a aprender, o sea, la retroalimentación permanente busca que el estudiante no solamente aprenda lo explícito, sino que también aprenda de cómo mejorar su desempeño. Bueno, aquí, ¿para qué, en este caso, qué se espera de digamos, de este proyecto? Primeramente, en base al contexto, ya eh, nos basamos en teorías constructivistas. Eso no va a cambiar mucho dentro del colegio porque es lo que más o menos ya se hacía. Sin embargo, había un gran foco en los resultados, ya debido a todas las evaluaciones que son externas, principalmente CIMSE, más grande PCU en ese tiempo, o PTU en ese tiempo, perdón. Y esto a base de un modelo que fuese holístico, que tomara las teorías constructivistas, pero al mismo tiempo tomara la evaluación como algo sistemático y dialógico.
Y para ello nos basamos en un modelo de stake, ¿ya? Que se denomina respondiente, que funciona igual que, o digamos, que un reloj, o como, digamos, como es un reloj, ¿ya? Basa ya sus principios en la mejora, ¿ya? Y estos principios de mejora se recogen, o la necesidad de mejora se recogen hablando directamente con las personas involucradas. Ya, por lo tanto, en términos más generales o más macro, se hace cargo de las demandas sociales. En términos más micro, en este caso la sala de clase, se hace cargo de las condiciones que hay de aprendizaje para beneficiar no solamente a las y los estudiantes de esa clase, sino que también para beneficiar a la comunidad. Por lo tanto, aquí el profesor o el profesorado, mejor dicho, tiene un rol crucial, ¿ya? Por medio de la evaluación y el manejo de esta evaluación y que ésta sea transversal además a toda la comunidad. Y además los resultados se validan con las mismas personas. Ya esto en términos más teóricos. Y esto vendría a ser parte del cambio de paradigma porque si lo vemos en términos ya de la enseñanza de aprendizaje, está enfocado en el aprendizaje en sí, ya en lo que necesitamos que aprendan y mejoren nuestros y nuestras estudiantes. Desde el punto de vista de la enseñanza, ya la evaluación va a ser formativa, ya nos enfocamos en lo formativo, basándonos ya en primeramente en las ideas de Scriven, que es pionero en este tipo de evaluación, cuando diferencia la evaluación formativa de la sumativa, dando cuenta de que la evaluación sumativa mira los resultados, la evaluación formativa valora el proceso más que el resultado, y también en el marco de la buena enseñanza y el decreto número 67, por lo que ya explicamos. ¿Ya? También nos vamos a utilizar el concepto de ajuste y reflexión, que también aparece en el decreto 67, ya tomando en consideración de que cualquier necesidad de mejora en el aprendizaje también es una necesidad de mejora de la planificación y de la enseñanza. ¿Ya? Se buscó que el proceso de retroalimentación fuese suficiente, ¿ya? Es decir, que utilizara diferentes técnicas de retroalimentación, no solamente profesor evaluando a estudiantes, sino que también entre estudiantes se evaluaran y el estudiante evaluara también su propio desempeño, y además se hiciera cargo de la diversidad dentro de la sala de clase, ya con tal de evitar el fracaso escolar, tomando en cuenta la evidencia. Por lo tanto, vamos a tomar diferentes decisiones de reciclaje didáctico que tienen que ver con el ajuste de la enseñanza para hacerse cargo de explícitamente de esta, así como de su formato implícito, con tal de generar una enseñanza que fuese virtuosa y progresiva, no lineal como suele ser más tradicionalmente. Con relación al aprendizaje, la retroalimentación, ¿cierto? Va a tener como base el decreto 67, que sea dialógico y que además genere habilidades de monitoreo, autoevaluación y autorregulación del aprendizaje para, ¿cierto? Mejorar los procesos de metacognición o reflexión final. Ya, asimismo, se buscó, mejor dicho, un aprendizaje que fuese intrínseco, es decir, y extrínseco, o sea, que no solamente se hiciera cargo de lo que tenían, de lo que había que aprender curricularmente, sino que también permitiera adquirir habilidades de monitoreo, autoevaluación, como se señala anteriormente. Ya, como ya se dijo también, se busca que sea un proceso evaluativo comprensivo, que se haga cargo del historial del estudiante, que utilice el error como parte del proceso de evaluación, que sea un proceso complejo, multidimensional y que apunte también hacia la acción y la colaboración, es decir, que sea un aprendizaje que esté situado en la realidad. Ya que, en otras palabras, que el aprendizaje esté basado en problemáticas reales de lo y la estudiante, ya que el contenido no esté alejado de lo que están viviendo en su realidad. ¿Ya? Ahora, ¿cómo va a ser el proceso de monitoreo? Nos basamos en la planificación invertida, ¿ya? Donde las acciones del profesor, ya dentro de la evaluación, fuese a partir de lo que se esperaba de los estudiantes y de las necesidades de mejora, tomando en cuenta disculpen, de que el proceso de aprendizaje, el proceso, perdón, de evaluación, surge de una necesidad formativa, ya que al final es una evidencia a lo sumativo. Lo formativo da cuenta del proceso, del progreso, luego se interpreta que junto a lo sumativo, que es el producto final, permite tomar decisiones
respecto en este caso a la diversidad de necesidades que puedan existir respecto a, a los aprendizajes y a la motivación de lo y la estudiante. Esta evidencia permite promover mejoras, pero también permite mejorar o ajustar la enseñanza. Eh, Teóricamente, ya sabemos que es una propuesta socioconstructivista, ya mejorar las experiencias de aprendizaje y motivación. Por un lado, decidir y tomar acciones que sean correctivas respecto al desempeño, no solo al resultado. Se buscan aprendizajes basados en la adquisición de competencias. ¿Por qué competencias? Porque el estudiante no solamente va a aprender va a aprender algo respecto a la historia, sino que también lo va a asociar a su realidad, va a aprender a monitorear su desempeño, y esto por medio de interacciones dentro de la sala de clases, más basado en el diálogo, por medio de la estrategia de la retroalimentación entre estudiantes, profesores, estudiantes, etc. Aquí el estudiante va a adquirir un rol más activo. No solamente es un receptor, sino que además da uso útil a lo que aprende. La retroalimentación no busca cambiar además la personalidad del estudiante, sino que busca más bien mejorarla en términos de que la potencia, en términos positivos, eh, por medio de procesos que son dialógicos. Por su parte, también tiene este proyecto también tuvo un sentido histórico, buscando un perfil de estudiante a nivel ciudadano, ya debido a que es la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y lo que se busca es que el estudiante logre conmoverse con lo que ocurre en su realidad, a partir de lo que aprende del pasado, de la historia presente, y que sienta la necesidad de ser un aporte. De ahí la importancia de que el proceso de aprendizaje esté constantemente siendo retroalimentado, para que no solamente sea formativo en el momento, sino que también sea proyectivo, es decir, tenga un alcance a lo largo de la vida, ya, o sea permanente, o sea eh, em, que tenga una direccionalidad, que tenga un efecto, que sea repetitivo en el tiempo, es decir, que logre ser sostenible, ya buscando un feedback o una retroalimentación recursiva, siempre volviendo a lo que necesitamos, a lo que queremos alcanzar, ¿ya? Y aquí es importante señalar de que la retroalimentación como concepto de evaluación formativa surge más o menos en el 2010 con Saddle, y, eh, y luego va a ser mejorada en términos como de su efectividad, ya cuando se habla respecto a los momentos que tiene la retroalimentación. Ya en términos más teóricos, la retroalimentación cambia, no es igual en cada momento, no siempre tiene el mismo objetivo, el mismo objeto. Ya a veces se utiliza para saber hacia dónde, o sea, o para indicar hacia dónde ir, ya otras veces se enfoca en el desempeño, cómo voy, así como también en algunos casos se enfoca en la autorregulación del aprendizaje, ya, o sea, en todo lo anterior, en el hacia dónde voy, en el cómo voy, y además de eso se hace cargo de lo proyectivo, ya cuáles son los nuevos desafíos, qué necesito, etcétera. Así como también se utiliza para llegar hacia una meta de aprendizaje. Hay diferentes tipos de retroalimentación, como ya se señaló inicialmente, lo que más normalmente se hace o tradicionalmente se hace es para identificar el error, ya en los tipos de identificación eso existe como tal, y también está la retroalimentación correctiva o convergente, ya es decir, para corregir algo o también para converger, o mejor dicho, em, buscar un punto en común respecto a un aprendizaje. Y lo que se buscó en este proyecto fue enfocarnos en la autorregulación, ya en el desempeño más que todo, es decir, que de un estudiante que adquiriera habilidades para ser más proactivo frente a su realidad, que le permitiera proyectarse y además de eso no solamente fuera convergente, sino que también tuviese una mirada hacia afuera, es decir, que fuera divergente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se busca que la resolución de tareas no solamente movilice habilidades, sino que también destrezas y competencias. En ese sentido, si la retroalimentación tiene un propósito de clarificar y reforzar aspectos del trabajo de aprendizaje, se centra en la tarea, ya estaríamos acá en el normativo. Cuando quiere orientar al estudiante para seguir adelante con una tarea específica, se llama de proceso, y ahí estaríamos en lo correctivo y lo autorregulativo.
¿ya? Y los elementos cognitivos, metacognitivos acá también van a ser importantísimos, ya que aquí el estudiante no solamente aprende a llegar a una meta, sino que aprende a cómo hacerlo, ya por medio de el monitoreo y la evaluación. Y ya eso es, es a lo que nos referimos con autorregulación. Luego, una vez que estaba listo ya bueno, una vez explicado todo lo anterior, surgen las acciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llevar esto a la realidad o cómo lo vamos a hacer realidad? ¿Ya? Esto va a estar dividido en diferentes fases. Primero, se va a diseñar ya toda una base teórica, bibliográfica, para formular un taller y un dossier de lectura para las profesoras que van a estar involucradas, que son las profesoras de historia, para luego diseñar una planificación con actividades temáticas eh, con las mismas profesoras y lo mismo con técnicas de retroalimentación. Asimismo, elaborar instrumentos para evaluar la consecución del diseño de acción. Luego viene la fase de la aplicación de las experiencias respecto a la retroalimentación y para eso se realizaron diferentes talleres ya de retroalimentación con las docentes para evaluar la adquisición de los conocimientos, porque van a ser talleres prácticos, ¿ya? Y para socializar con las profesoras participantes, digamos, los insumos y los instrumentos que se van a utilizar en cada unidad temática con una evaluación formativa y con instrumentos instrumentos concretos. También se acordó con las docentes participantes la implementación de la planificación e instrumentos de retroalimentación dentro de un periodo determinado. ¿Ya? Luego pasamos a la fase 3 que es cuando se aplican los instrumentos de retroalimentación en la sala de clases y además se van a realizar diferentes talleres de intercambio de experiencia entre las docentes, con tal de generar un trabajo más colaborativo. Y finalmente, pasamos a la fase de monitoreo y de evaluación, en que los talleres de intercambio colaborativo e interexperiencial entre las docentes participantes van a dialogar en torno a cómo fueron estos procesos de retroalimentación, qué funcionó, qué no funcionó, qué habrá que mejorar, qué hay que ajustar, para finalmente reflexionar respecto al proceso en sí, ¿ya? ¿Cómo fue esto, por ejemplo, de crear un dossier, si el dossier fue efectivo, si fue suficiente, por ejemplo, si fue necesaria digamos, la jornada o los talleres en generales. Esto mismo se va a realizar respecto a la implementación y el monitoreo. Bueno, el taller teórico, disculpen, bueno, primero, esto tiene obviamente, quizá aquí como ustedes pueden ver, puede que se vea de manera lineal, ¿ya? Pero lo ideal de esto es que fuera más bien circular, ¿ya? No es que el taller, empezáramos con el taller teórico, ese era parte de la fase uno. Sin embargo, todo esto se va a ir dando de manera paralela. Ya la colaboración va a ir de la mano con el taller, los diferentes talleres, ya, pero siempre digamos que va a ir siendo bien recursivo. Las participantes van a haber participantes directos y participantes indirectos. Directos van a estar las profesoras de historia encargadas de primero medio, que éramos tres, cuatro, mejor dicho, incluyéndome, y además van a estar y las estudiantes. Asimismo, indirectamente va a estar la docente a cargo del proyecto, en este caso soy yo, quien va a gestionar, implementar, monitorear y analizar los resultados finalmente, y también directamente UTP, ya la Unidad Técnica Pedagógica, quien permitió y facilitó documentos para realizar la planificación, los tiempos para tomar decisiones, etc. Vamos a los resultados. Hasta el momento, me gustaría saber si hay alguna duda, algún Estimada Catherine, comentario. necesitamos avanzar hacia el final de la presentación, por favor, Ya, porque estamos un poquitito atrasados. sí, no hay problema. Ya, entonces Gracias. vamos a los resultados como tal. Los resultados van a tener un impacto positivo en general, ya dentro de las necesidades principalmente de los estudiantes. Acá, por ejemplo, aquí hay una tabla de categorías sobre algunas preguntas que se les realizaron al final del proceso respecto a sus percepciones de cómo habían sido las clases más, digamos, con esta estrategia de retroalimentación. Y en la mayoría de los casos va a haber una percepción positiva, ¿ya?
Asimismo, las profesoras van a señalar de que por lo general la retroalimentación se utilizaba solamente para verificar y que esto de avanzar hacia otros niveles que tienen que ver con el desempeño también van a mejorar los aprendizajes dentro de la sala de clase. Ahora bien, aquí hablamos con procesos. La y los estudiantes lo asocian, por ejemplo, a procesos de creación de mapas conceptuales en conjunto, ¿ya? O a los procesos donde tenían que ellos planificar cómo iban a realizar una tarea. Asimismo, la retroalimentación se va a observar con mayor validez por medio del diálogo directo. Ya se habla de que existe más diálogo, de hecho lo asocian a situaciones más personales los niños y las niñas, y también los niños y las niñas comienzan a diferenciar los tipos de retroalimentación y el formato en el que se dan. Por ejemplo, cuando en los procesos de coevaluación, los estudiantes van a ser súper críticos entre ellos mismos. Entonces, también ellos van a tomar decisiones sobre qué tipo de retroalimentación quieren recibir, si quieren recibir la de sus compañeros o la de su profesor o profesora. De hecho, aquí surgió dentro de todo esto como una nueva pregunta digamos, de investigación, que es por qué a los estudiantes les afecta tanto lo que opinan sus pares. Obviamente ahí tenemos una serie de teorías que son parte del mundo adolescente. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos es por qué no se utiliza ese tipo de retroalimentación si son tan efectivas en la vida de ellos. ¿Ya? Eh, por su parte, una de las profesoras, por ejemplo, quiero destacar esto, señala de que la retroalimentación ayuda a complejizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que eh, ayuda o mejora la profundidad de lo que se habla en la sala de clase. Acá les quiero solamente mostrar unos ejemplos de lo que, bueno, hablar de que justo en ese periodo fue el estallido social y obviamente esto interfirió en todo el proceso, ¿ya? Sin embargo, estos fueron algunas de los instrumentos que se utilizaron para evaluar o retroalimentar en términos más concretos o para tener evidencia, porque recuerden que una de las carencias era que no había tanta evidencia, esto nos permitió tener evidencia. Por ejemplo, esta tabla nos da cuenta del desempeño principalmente, que lo completaban los y las estudiantes. Y pasa que los y las estudiantes por lo general son más exigentes al momento de autoevaluarse que lo que hacen los profesores o la profesora. Ya ellos tienden a colocarse la nota real que creen que se merece. ¿Ya? Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Y bueno, dentro de los resultados, vamos a ir a los resultados ya finales. Efectivamente se fortalecieron los procesos de retroalimentación. Hubo un resultado alto en ese aspecto. Se reforzaron por sobre todo aquellos aspectos de la autorregulación. Ahora bien, la evidencia sigue estando en detrimento, ya sobre todo porque quizá a veces esto puede volver un poco burocrático digamos, toda la retroalimentación, ¿ya? Quizá hay que mejorar los recursos y las plataformas en cómo se hace. En este caso se podría mejorar por medio de plataformas que sean virtuales más que con lápiz y papel. ¿Ya? El plan de acción tuvo un impacto medio, ¿ya? ¿Por qué? Porque debido a digamos, a toda la contingencia social que estaba pasando en aquella época, estallido social principalmente, no se llevó a cabo en su completitud, ¿ya? Por su parte, la aplicación de diferentes técnicas de retroalimentación fue alto, ya se aplicaron las diferentes técnicas, se retroalimentó de manera coevaluativa y autoevaluativa. También se trabajó con pautas y rúbricas para mejorar precisamente estos procesos, o sea, para mejorar los criterios declarados respecto a lo que queríamos que aprendieran los estudiantes y para que los y las estudiantes también supieran o tuvieran claro lo que tenían que aprender. Y respecto al monitoreo y el impacto en el aprendizaje, eh, consideramos con las profesoras que participaron que fue medio bajo porque las pautas de evaluación, por ejemplo, lo que señala una de las estudiantes, eh, no siempre se enfocaban en lo positivo. A veces pasaba que en los procesos de coevaluación, por ejemplo, los estudiantes se enfocaban más bien en el error. O sea, realizaban o repetían lo que tradicionalmente conocían.
Dentro de los facilitadores, dentro de lo que nos facilitó llevar a cabo digamos, este trabajo, consideramos que es la buena disposición tanto de profesores como de estudiantes participantes y que se logró en muchos casos que los estudiantes, que la mayoría de los estudiantes fueran conscientes de su proceso de aprendizaje, mejoraran su desempeño y esto dio cuenta de mejores resultados, ¿ya? Ahora, sigue predominando lo correctivo y las evidencias aisladas porque fue un año de mucha contingencia social en general, ¿ya? Y la proyección de esto, ya la experiencia, el aprendizaje sostenible más en el tiempo, o colocar un lenguaje que incorporara todo esto dentro de la cotidianidad, y implica más tiempo, ¿ya? El tiempo que esto duró aproximadamente 6 meses, y se cree que para lograr que esto sea real sea real, se necesita más tiempo que 6 meses. Se valora, en definitiva, se valora positivamente, tanto por profesoras como por estudiantes. Ya, de hecho, pasa que después los y las estudiantes solicitan y exigen retroalimentación. Ya no se conforman con la nota, ya no se conforman con la retroalimentación al final, sino que están constantemente preguntando por su propio desempeño. ¿Ya? Y además es positiva porque permitió formar y actualizar a las docentes respecto al decreto 67, ¿ya? Y dar espacio real a, digamos, a esto, porque no siempre está dentro de la escuela. Eso, muchas gracias. Estimada Catherine, muchas gracias por tu destacada participación. Dado el tiempo, vamos a suspender la ronda de preguntas y las vamos a encauzar a través del correo de congreso.posgrado@usach.cl para cada una y cada uno. Eh, Agradecemos sus ponencias y esperamos que sus trabajos de investigación sean fuente de diálogo y aportes para una mejor educación. Agradecemos a la organización del Congreso y a la Vicerrectoría de Posgrado por el apoyo en esta instancia de difusión del conocimiento para nuestros egresados y egresadas. Finalizamos la mesa número 14, Educación 2, del quinto Congreso de Estudiantes e Investigadores de Posgrado 2023 de la Universidad de Santiago de Chile. A continuación, les invitamos a unirse a la mesa número 15, Humanidades. Muchas gracias. Natalia, disculpe, ¿será posible contar con el link de la grabación de la sesión en Sí, algún momento? así es, a través Si es de la organización. posible que nos lo hagan llegar en el momento en que lo puedan validar. Agradecer el espacio, felicitar a la profesora Catherine y muy por sobre todo a Jean Paul y a la profesora Alicia, que fue mi profesora en un interesante curso de Design Thinking e Interculturalidad, y sobre todo por la excelente exposición, nivel de las exposiciones y la muy bonita y detallada categorización en Atlas TI, que fue una clase en sí misma. Así que muchas gracias a todos. Gracias, David, por sus palabras. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente mesa.